Entonces, al mismo tiempo surge los países del segundo mundo, que son los que están coloreados en amarillo. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos gana, cuando Inglaterra gana, cuando Francia gana, cuando Rusia gana, recuerden que Alemania se dividió en dos cuando vencieron a Hitler. Estados Unidos se llevó una parte, Rusia se llevó otra parte, pero como Estados Unidos y Rusia estaban en competencia, decían, no, pues yo por mí ganamos la Segunda Guerra Mundial. No, por mí ganamos la Segunda Guerra Mundial, pues ¿qué pasa? Se confrontan después de la Segunda Guerra Mundial y por eso se le llama la Guerra Fría. No se atacaron con bombas, no se atacaron con armas, para nada, pero fue una guerra fría. ¿Por qué? Pues porque fue a distancia. Yo tengo mejor tecnología, yo tengo mejor educación, yo tengo mejor salud, no, yo tengo mejor gobierno. Y así se fueron peleando, 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 peleando en la década de los 70, en la década de los 80, en la década de los 90. Estados Unidos contra Rusia. Entonces, precisamente por eso, como prevaleció y se fue más aceptado Estados Unidos junto con la Unión Europea. Por eso es que se les dejó como en segundo término a los países que están en color naranja, que son los del segundo mundo, que viven relativamente mejor o más o menos mejor que los países de primer mundo. Y estos países son conformados por Rusia, Taiwán, Ucrania, China, Corea. Y finalmente tenemos los países del tercer mundo, que son los países en rojo. ¿Qué característica principalmente tienen estos países? Principalmente son aquellos que no participaron en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial directamente. Y, como lo vimos en la anterior lámina, son los países que se encuentran en desventaja, ya sea por padecer violencia, enfermedad, conflictos internos y desplazamientos. Y son países comúnmente con problemas internos. Son países que tienen, se ven en desventaja y que tienen menores oportunidades que los países del primer mundo y segundo mundo, como pueden darse cuenta en el caso de los africanos, en el caso de los latinoamericanos, en el caso de los asiáticos. ¿Sí? ¿Qué han escuchado de Asia, de Medio Oriente? Pues que tienen guerras como en Siria. ¿Qué han escuchado de África? Pues que sufren de hambre. ¿Qué han escuchado de México y de Latinoamérica? Pues que sufren migración. ¿Sí me explico? Son países tercermundistas porque gracias a los países verdes, nosotros estamos en esa situación histórica, como ya lo vieron en las secuencias pasadas. Y por eso es que a partir de eso surgen las instituciones internacionales en la segunda mitad del siglo XX, es decir, de 1950 hasta nuestros días, surgen instituciones para apoyar a los sectores más vulnerables, como les decía, la ONU, la OMT, la OMS. Tenemos también algunas instituciones más chiquitas como la Secretaría de Educación Pública, como mmm, tenemos la Procuraduría General de la República, entre otras instituciones, para apoyar a los sectores más vulnerables. Para lograr los derechos que el día de hoy gozamos actualmente, se desata una serie de guerras, revueltas, protestas y activismo. ¿Qué quiero decir con esto? Ya que se entendió cómo surgen las instituciones, es decir, para poder abrazar, para poder apoyar a los sectores más vulnerables, los derechos no fueron dados por sí solos. ¿Qué tuvo que haber pasado? Guerras, revueltas, protestas y activismo. Por ejemplo, en su libro viene la matanza de los estudiantes de Tlatelolco. Esto pasó en México. Es un movimiento estudiantil, fue una protesta como las que hay el día de hoy. Son manifestaciones en contra del mal gobierno. Y esta es una foto de 1968 en la matanza de los estudiantes de Tlatelolco en Ciudad de México, asesinados durante el gobierno de, de Echeverría. Esta fue una de las formas de, lamentablemente, para que existan los derechos que el día de hoy tenemos, hay gente que tuvo que haber muerto. Y para